necesito que estén bien atentos porque vamos a hablar un poco de tratamiento y prácticamente no vamos a volver a ver más tuberculosis, a no ser que lleven infectología, ¿ya? Así que es bastante importante para mí que conozcan esta enfermedad, ¿ya? La tuberculosis va a ser una enfermedad social, infecciosa. Vamos a ver que el principal germen que va a producir la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, hay otros tipos de Mycobacterium, ¿ya? Lo que es el bovis, que vamos a encontrar en la tuberculosis bovina, también la microtis, que vamos a encontrar más, que es el bacilo de los roedores. También vamos a tener otros, el africanum, que no tenemos en nuestro país, y el leprae, ¿ya? Sin embargo, el Mycobacterium tuberculosis sigue siendo el 98% de la tuberculosis responsable de la TB. Hay pruebas de la tuberculosis, por lo menos desde antiguo Egipto. Ya los médicos griegos la denominaban tisis, que significaba toser. En 1868 ya le ponen la evidencia del carácter infeccioso de la enfermedad, y en el 82 Koch ya puede detectar por primera vez el bacilo, que posteriormente lo llama como él, ¿no? En 1947 se ve el primer tratamiento para la tuberculosis con estreptomicina. Hasta el 1952 añaden lisoniazida, y en 1970 hacen un combinado con la rifampicina, que ha sido el descubrimiento de mayor relevancia que ha tenido, ¿ya? Existen en el mundo 30 millones de enfermos con tuberculosis hasta el índice que han hecho en 2014. Se enferman 9 millones de personas por año y mueren aproximadamente 3 millones de personas por año en el mundo. Vamos a ver que tenemos 9.4 millones de personas en el mundo que resultaron infectadas de tuberculosis en el 2009. Sin embargo, el 1.7 millones murieron por esta causa. Bolivia se encuentra dentro de los 12 países con mayor incidencia, y posteriormente se ha visto que inclusive es el segundo país con mayor caso de incidencia de tuberculosis posterior a Haití. O sea que realmente somos un país muy endémico. Los casos de tuberculosis reportados hasta el 2014 son 8.167 enfermos, con preponderancia en el departamento de Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija. La tasa de incidencia de tuberculosis en todas sus formas. En 2005 se reportaron 97.6 casos por 100.000 habitantes, y en 2014 disminuyó a 72.6. Ahorita, sin embargo, se cree que las tasas posteriores a lo del COVID también se han vuelto a elevar, ¿ya? Tenemos una tasa de incidencia del 2005 de 66 y el 2014 que también había disminuido del 52%. Los lugares con mayor incidencia dentro de Cochabamba tenemos Ayopaya, Morochaca, Capinota, Quillacollo, Sipesipe, Tiquipaya. En realidad más los lugares de provincia que el propio cercano. Este tiene un género, ya, lo que viene de la familia Actinomycetales, de la familia Mycobacteriaceae, ya. Es una bacteria intracelular aeróbica estricta, ya. Forma de bastoncillo, mide de 0.54 a 0.34 micras, es sensible al calor, luz solar, luz ultravioleta, tiene una multiplicación muy lenta que puede durar de 16 a 20 horas, y también tenemos los bacilos ácidos resistentes, lo que va a producir una resistencia de la coloración con alcohol y ácido. Vamos a ver que el Mycobacterium va a tener diferentes capas que le van a dar su propiedad de poder expandirse dentro de los alvéolos. La primera va a estar por un componente proteínico, lo que va a dar una inmunidad celular retardada, por lo cual por eso demora también la sintomatología del paciente después del contagio. También va a tener otra capa de los arabinomanomanos, que tienen un efecto inmunosupresor, otra de los glucolípidos, que van a modificar la función de los macrófagos para que no puedan ser reconocidos, ¿ya? Y que estos, a la vez encapsulados, van a venir a formar lo que son los granulomas. Y por último, los sulfolipídicos, que tienen la capacidad de inhibir la función fagosoma-liposoma y poder ser destruidos. Ahí vemos una tinción de Sears-Niels con los bacilos. Vamos a ver que la principal fuente de contagio, sabemos, son las gotas de fluye, que tenemos mayor a 10 micras, tiene mayor carga viral, mayor peso y densidad, mayor capacidad de depósitos de vía aérea, por consecuencia menos infectantes. De 5 a 10 micras van a llegar a la vía aérea proximal con
condiciones pobres para proliferación bacilar, y de 1 a 5 micras contiene de 1 a 5 bacilos muy infectantes y se depositan en el alveolo necesitando de 100 a 200 partículas para lograr la infección. Ahora hablamos de infección cuando detectamos al primer caso contagiado, que va a contagiar aproximadamente de 8 a 10 personas a su entorno. Se va a transmitir de la misma manera a través de las pequeñas gotas de fluye que son aerolizadas y se depositan posteriormente en los alveolos. La fisiopatología de este mismo, vamos a ver que los bacilos al ingresar en contacto con los alveolos van a producir un proceso inflamatorio agudo, ¿ya? A las 48 horas vamos a ver una respuesta monocitaria y de macrófagos. Posteriormente, estos dentro del alveolo se van a mantener dentro de los macrófagos, que esto se conoce como lo que es el paciente contagiado, infectado, pero no paciente enfermo, ¿ya? Y aquí van a permanecer estos activos latentes en los macrófagos hasta que haya inmunosupresión del paciente y ahí recién causa la enfermedad. Ya, entonces vamos a ver que el primer contacto va a inhalar los bacilos, va a ir al alveolo, lo cual va a estar en contacto con los macrófagos, va a estar en realidad ingerido por estos, lo que se va a conocer como la primoinfección, y hemos dicho, si en caso hubiese una inmunodeficiencia, ahí vamos a producir lo que es la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes con defensas, con altas defensas? Podemos tener la prueba de la tuberculina positiva, ¿ya? Pero no producir la enfermedad. Sin embargo, si el paciente lograría en algún momento bajar las defensas, ahí sí nos logra producir una tuberculosis primaria pulmonar e inclusive logrará producir una tuberculosis diseminada, ¿ya? En algún momento, mis estudios creo que les he comentado, en infectología se hizo un estudio de todos los que trabajaban en infectología para ver cómo estaba la prueba de tuberculina, cuánto de Helicobacterium los podían encontrar, y toditos salieron positivos. ¿Por qué? Porque todos estaban en contacto con pacientes con tuberculosis, ¿verdad? Pero ninguno presentaba la enfermedad, porque ninguno estaba en un estado de inmunosupresión. Pero en el momento donde sí llega el estado por el estrés, por la mala alimentación que el personal lleva, hemos visto que realmente era alta la incidencia de los pacientes o de los médicos, del personal de salud, licenciadas, auxiliares, que presentaban la enfermedad, muchos con tuberculosis ganglionar. Cuando se ha hecho radiografía de tórax, es más, en algún momento han tenido la tuberculosis pulmonar, que ha pasado hasta sintomática. Es decir, esto es más o menos igual que lo del COVID. ¿Ya? El paciente puede tener la enfermedad, ¿ya? Pero puede tener la infección, pero no presentar la enfermedad, ¿ya? ¿En quiénes se van a presentar más? Por ende, en los pacientes con VIH, en los pacientes oncológicos, en los extremos de la vida, y ahí tenemos factores de riesgo en los pacientes con hacinamiento, en los albergues, pacientes con patologías de base, diabéticos. ¿Ya? Nuevamente vamos a encapsular esta idea de que una vez ingresado lo que es el bacilo al alveolo, va a estar encapsulado por los macrófagos. Ahí se van a mantener en forma activa hasta poder presentar la enfermedad. ¿Y por qué no presenta? Porque hay un equilibrio entre la actividad bactericida que va a presentar el macrófago y la virulencia del bacilo, que va a depender mucho de esto para producir la enfermedad. Si bien la parte del sistema aéreo es en la mayoría de contagios, también tenemos otras. Por decir, el Mycobacterium bovis, vamos a ver que se transmite a través de los linfocitos faringeos y que puede llegar a los intestinos, ¿ya? También es el caso del Mycobacterium avium en los pacientes con SIDA, quiere decir gastrointestinal. Y tenemos otro, urogenital a través de la orina, transmisión sexual. También tenemos la mucocutánea a través de la inoculación directa del bacilo y la transplacentaria, que es la congénita. Si menos es menos frecuente, sí necesitamos saber las vías de contagio. Ahora, cuando hablamos de tuberculosis, hablamos de dos tipos de tuberculosis muy importantes, las pulmonares y las extrapulmonares. La pulmonar es la que todos conocemos, que es el 80%, que es la que se transmite por vía respiratoria y que va hacia lo que es el parénquima
tuberculosis extrapulmonar. Dentro de las extrapulmonares ingresan absolutamente todos los tipos de tuberculosis. Tuberculosis mamaria, tuberculosis ganglionar, tuberculosis meningia, todos los tipos de tuberculosis, ¿ya? Cuando hablamos propiamente como tuberculosis, sin especificar de dónde, no vamos a tener una manifestación clínica. ¿Cómo? Primero tenemos que saber dónde estamos buscando la tuberculosis para ver qué tipo de síntomas o signos queremos buscar. El síntoma más representativo pues es la tos cuando hablamos de una tuberculosis pulmonar, ¿ya? Al ser la tos el principal síntoma de la enfermedad, el paciente es identificado como sintomático respiratorio, que es el nombre que se les da, con sospecha de tuberculosis cuando tenemos más de 2 semanas de tos, ¿ya? Los signos y síntomas subjetivos de la tuberculosis se clasifican en síntomas locales respiratorios y generales sistémicos, que son los siguientes. Cuando hablamos de triada para la tuberculosis, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la triada sintomática de tuberculosis? ¿Alguien sabe? Tos, ¿qué más? Pérdida de peso y una tercera, fiebre. Esa es la triada de la tuberculosis que nunca se pueden olvidar. Ustedes tienen esta triada y inmediatamente tenemos que buscar la fiebre es de predominio nocturno, ¿ya? Y obviamente hay esta característica van a venir otras cosas como la arritmia, la taquicardia, ¿ya? Pero estos tres son los que tenemos que buscar. Ahora, nos vamos al diagnóstico, que es donde más deficiencia tenemos. Lo más importante de ser una enfermedad de infecto contagioso es ver los antecedentes, dónde ha estado la primera infección, quién ha sido la fuente de contagio, ¿ya? La anamnesis, el examen físico. Cuando vamos a estudios, lo primero que pedimos cuando vemos una tuberculosis, ¿qué es? ¿Basi? ¿Cuántas vaciloscopías pedimos? ¿Cuántas? 3. Levanten la mano quienes dicen 3. Levanten la mano quienes dicen 2. Muy bien, la vaciloscopía es por 2. Por 3 se pedía hace más o menos unos 7 años, las guías ya han cambiado, ahora se hace la vaciloscopía por 2. ¿Ya? También debemos pedir, y nunca se debe olvidar pedir el cultivo para Mycobacterium, porque como hace rato vimos, el Mycobacterium para tuberculosis no es la única que existe, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir el cultivo. Ahora hay pruebas más especiales que cada vez estamos utilizando más, como lo que es el Ginesper. El Ginesper nos detecta de manera directa la presentación del Mycobacterium y además nos saca la sensibilidad para qué medicamento. ¿Alguien sabe? Eso es... ¿Cuál es el que más usamos con los 6 meses? ¿Cuál? ¿Cuál es el que usamos durante los 6 meses de tratamiento? Nos saca la sensibilidad para la rifampicina, ¿ya? Ahora tenemos otro que es el Genotype, ¿ya? Que usamos más para los multidrogos resistentes. ¿Cuál es la ventaja del Genotype? Que nos puede mostrar la sensibilidad no solamente a la rifampicina, nos muestra la sensibilidad a todos los tratamientos para tuberculosis, ya sea de primera y segunda línea. Nos va a mostrar la isoniazida, el tambutol, ¿ya? Por eso el Genotype no lo usamos en todos, solamente en los que estamos creyendo resistencia. La vaciloscopía ya todos conocemos, ¿ya? Es la toma y está, sintomático respiratorio con 2 tipos de muestras, ¿ya? Representativas, una buena flema que sea productiva, porque si es de contenido gástrico tampoco nos sirve. 2 días diferentes, de preferencia la primera flema de la mañana, ¿ya? Ahí nuevamente lo tenemos. Se obtiene, la primera se mantiene al momento en el personal de salud, identifica sintomático respiratorio, y la segunda se debe recolectar al día siguiente en ayunas. Ahora el cultivo. Cuando hablamos de cultivo para Mycobacterium, no es igual que cuando ustedes piden cultivo para gérmenes comunes. Cuidado, estén pidiendo cultivo para gérmenes comunes. El cultivo para gérmenes comunes, como dice, solamente nos va a identificar los gérmenes más frecuentes. Cuando es
Mycobacterium, tenemos que hacer tipo de cultivos especiales y ese tipo de cultivo tarda más de 20 días en salir. Es por eso la importancia de que cuando ustedes detectan un paciente con baciloscopía positiva, se pueda ya enviar por protocolo el cultivo. ¿Por qué? Porque si este paciente van a tener ustedes una resistencia a los 2 meses, tiene un fracaso con una baciloscopía positiva, su cultivo ya va a estar corriendo. En algunas instituciones mandan de forma obligatoria, ya sin que ustedes soliciten, ustedes piden la baciloscopía, ellos tienen baciloscopía positiva y ellos ya envían la muestra para cultivo, ¿ya? Sin embargo, nosotros tenemos que asesorarnos que esa muestra de cultivo sea enviada. Pasa que después de los 2 meses, muchas veces ya me ha pasado, vemos que el paciente sigue teniendo baciloscopía de fracaso terapéutico y no se ha enviado nunca el cultivo. Son 20 días perdidos por el paciente, ¿ya? Entonces el cultivo es muy importante poder enviar. ¿En quiénes vamos a pedir cultivo? Ahora realizamos en todos. Anteriormente se pedían los pacientes que tenían baciloscopía de 1,9 bar en una sola lámina en 2 muestras examinadas o en sintomáticos respiratorios con baciloscopía seriada negativa pero con alta sospecha por antecedente y que hayan recibido antibióticos sin mejoría clínica. También en los pacientes que tengan tuberculosis extrapulmonar, cualquier tipo de tuberculosis, porque el cultivo no solamente se realizaba de líquido, sino también se realizaba de tejido. Es decir, si ustedes tenían una TB renal, podían mandar para poder realizar el cultivo y también iba a demorar el mismo tiempo y poder tener los resultados. Hoy en día se pide a todos, ¿ya? Ahora, hablando de las pruebas más específicas, este es el GeneXpert, es un equipo prácticamente que nos tipifica, es una PCR que nos realiza, ¿ya? En el cual se le ponen los pequeños cartuchos para poder identificar la resistencia a cada medicamento. Es una reacción a la cadena de polimerasa en tiempo real, completamente automatizada, el cartucho que puede detectar el micobacterio y la resistencia a la rifampicina. La ventaja en 2 horas. La baciloscopía, por decir, lo malo de la baciloscopía es que necesitamos 2 muestras y demora más el resultado. 1, 2. Para los pacientes de la tercera edad, recolectar una muestra de su tutor es bastante traumatizante para ellos y para nosotros, ¿ya? Entonces, lo bueno de poder realizar esta prueba es que es una sola muestra y tenemos en 2 horas el resultado, ¿ya? Es más, en algunos hospitales ya está un poco quedando atrás el hecho de pedir baciloscopía. Si tenemos el GeneXpert, directamente optamos por hacer el GeneXpert, que además nos va a mostrar la sensibilidad al tratamiento. Pero en muchos hospitales o centros de salud no cuentan, entonces tenemos que volver a la antigua baciloscopía, ¿ya? Otra cosa bastante importante, si tenemos baciloscopía positiva, no significa que en estos pacientes, como ya tenemos diagnóstico, ya no vamos a necesitar realizarle el GeneXpert, no, ¿ya? Todo paciente, aún sea con baciloscopía positiva, también tenemos que realizarle el GeneXpert, porque si bien ya sabemos que tiene tuberculosis, tenemos que ver la resistencia, la sensibilidad que tiene a la rifampicina. O sea, de cualquier forma, igual a todos los pacientes le vamos a tener que realizar el GeneXpert. Ahora, ¿se puede realizar el GeneXpert? Principalmente esputo y líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Todo lo que son muestras contaminadas o con sangre no sirve para el estudio. El equipo lo detecta como error, entonces tienen que ser muestras totalmente limpias. Por eso, para lo único que ahora se autolimita es para esputo y líquido cefalorraquídeo, nada más. Ahí tenemos la muestra de cómo se realiza y bueno, prácticamente el equipo ya nos da el resultado, nos reporta así que esto es lo que nos imprime, si tenemos lo que es la sensibilidad de la rifampicina y si es detectado el micobacterio. De esa manera nos entrega. Ahora, hablando de otro tipo de estudios, básicamente cuando hablamos de tuberculosis pulmonar, lo primero que pedimos, porque no sabemos qué es TB, es una radiografía de tórax, es el primer lugar donde podemos evidenciar. Ahora, si hablamos de otro tipo de tuberculosis, que para mí es una de las más difíciles de manejar, no de manejar, de
diagnosticar es la tuberculosis miliar, que ya les he hecho conocer a algunos de mis estudiantes la tuberculosis que hemos tenido, ¿ya? Porque normalmente el patrón miliar, cuando hablamos de una tuberculosis miliar, estamos hablando de una tuberculosis diseminada en los dos pulmones y puede confundirse muchas veces como metástasis pulmonar. Y la única manera que ustedes leen al diagnóstico es por imagenología, ¿ya? Al estar en parénquima y no estar en alvéolos, ¿ya? Va a ser difícil poder llegar al diagnóstico, no van a encontrar el vacío, a no ser que ustedes tomen una biopsia pulmonar, la cual es muy traumática para el paciente, ¿ya? Entonces, con una radiografía y una tomografía, ustedes pueden iniciar tratamiento. Esa es la única tuberculosis que ustedes no van a poder detectar en Mycobacterium, ¿ya? Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante en algunas imágenes. Pero ahorita nos estamos autolimitando a lo que es la radiografía de una tuberculosis común, que es una tuberculosis pulmonar. De la característica ya la conocemos todo, es lo que produce las famosas cavernas. Generalmente se ubican en los ápices pulmonares y tienen una mayor predisposición en el pulmón derecho. Ahora también podemos hacer estudios anatomopatológicos. ¿Qué tenemos que buscar dentro de los estudios anatomopatológicos? Las células de la cama, ¿ya? ¿Cómo se van a ver los tejidos? Así, ¿ya? Esto podemos encontrar, y cuando hablan también de enfermedad granulomatosa en nuestro ambiente, ya sea para tejido mamario, igual tejido renal, tejido ganglionar, ven este tipo de células y ya nos detectan como paciente con tuberculosis, ¿ya? Ahora también hay que tener, presente de que hay otras enfermedades que pueden producir las enfermedades granulomatosas similares, especialmente cuando hablamos de Mycobacterium, y también las enfermedades micóticas pueden lograr a producir las enfermedades granulomatosas, ¿no? Lo ideal es poder siempre llegar al diagnóstico con la detección del Mycobacterium. Siempre que se sospecha de un tipo de tuberculosis, cuando hay una lesión que no va bien con el tema de los antibióticos, se debe sospechar de esto y poder realizar la biopsia ya para poder efectuar el cultivo y poder realizar el estudio anatomopatológico. Ahora, esto quería llegar. Cuando hablamos de tuberculosis, no nos tenemos que encerrar en decir tuberculosis solo pulmón, pulmón, tuberculosis. No, ¿ya? Hay otras partes que son las extrapulmonares y que son más frecuentes de lo que nosotros imaginamos y que tenemos que ver cómo diagnosticar. La tuberculosis ganglionar, que de hace rato ya les venía hablando. ¿Cómo vamos a diagnosticar la tuberculosis ganglionar? Biopsia. La única manera, cada que ustedes vean adenopatías, ya les he dicho, ustedes biopsia, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos el estudio histopatológico, es la única manera de poder diagnosticar, ¿ya? Cuando hablamos de una tuberculosis meningia, algo de lo que ya hemos estado hablando cuando hemos hablado del líquido pleural, es el ADA. La prueba de ADA se puede realizar de cualquier tipo de líquido. Ahí está, de líquido pleural, tuberculosis meningia, de tuberculosis peritoneal. Toditas las que tengan líquido tenemos que solicitar ADA, ¿ya? Cuando hablamos de tuberculosis osteoarticular, estamos hablando principalmente de lo que es la tuberculosis en huesos, en vértebras lumbares en la mayor predisposición. ¿Y cómo vamos a hacer para llegar al diagnóstico? La radiografía nos va a mostrar lugares como carcomidos en el hueso, áreas más negras, y eso nos tiene que indicar que hay que hacer biopsia, hay que sacar una parte igual, hay que detectar el Mycobacterium. A esta enfermedad la conocemos más frecuente como mal de Pot, ¿ya? Mal de Pot es la tuberculosis ósea, ¿ya? Las articulares también es de difícil diagnóstico, ¿ya? Normalmente presenta en una de las articulaciones de mayor tamaño, es unilateral. Igual cuando nosotros sacamos el tejido para ver el histopatológico, igual se puede detectar el Mycobacterium. Miren, también tenemos la tuberculosis pericárdica, la tuberculosis renal, y aquí me parece que faltan todavía muchas tuberculosis.
Ya casi, me lo van a agradecer algún día siempre. El tratamiento de la tuberculosis, entonces, fundamenta en bases bacteriológicos, farmacológicos y operacionales, las cuales son: esto entra dentro de un programa, ya, en la cual para nuestro país necesitamos que el tratamiento, o sea, es prolongado, ya, se debe realizar una sola toma diaria, tiene que ser un tratamiento supervisado, controlado, y lo más importante, siempre la dosificación es por kilogramo de peso. ¿Por qué? Por su alta hepatotoxicidad, ¿ya? Especialmente de cuál, de la rifampicina, ¿ya? Vamos a ver, en base a qué va el tratamiento, el que ustedes van a ver cuando egresen, son los tratamientos de primera línea. Este va a ser básicamente su tratamiento, su examen que ustedes van a tener en el tercer parcial. Lo voy a rebatir con tuberculosis, ¿ya? Así que lean este cuadro, es el que no se puede olvidar nunca en sus vidas, ¿ya? Esto no cambia desde hace muchos años, el tratamiento se mantiene, y ahí quiero que hagamos un ejemplo, ¿ya? Cuando hacemos, voy a volver en un ratito a la diapositiva, cuando hablamos del tratamiento, porque esto también es una pregunta de examen de grado bastante frecuente para ustedes, cuando hablamos de tratamiento tenemos que buscar, es 2 meses con tratamiento completo de isoniazida, rifampicina, etambutol, virazidamida, con la continuación de 4 meses, tratamiento más corto con isoniazida y rifampicina, ¿ya? Ahora, vamos a hacer igualito que como hago con los doctores. Saquen todos calculadora, todos a sacar calculadoras. Toditos. Calculadora. Cuando hablamos de iniciar tratamiento por kilogramo de peso, quiero que vean este dato que es muy importante para ustedes, ¿ya? La rifampicina y isoniazida viene en una presentación de 300-150 miligramos la tableta asociada, ¿ya? Nos dicen que debemos dar de 10 miligramos de rifampicina y 5 miligramos de isoniazida, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes sacan una, pues ya van a tener el resultado de la otra, ¿ya? El etambutol debemos dar 15 miligramos por kilogramo de peso, la presentación de la tableta viene de 400, y la piracinamida tienen que dar 25 miligramos por kilogramo de peso, la presentación tiene 500. Ahora vamos a calcular, tenemos un paciente con 88 kilos, vamos, sacaremos tratamiento. 88 kilos, necesitamos iniciar tratamiento para una TB pulmonar sensible, ¿ya? Con 88 kilos, ¿cuánto de rifampicina y isoniazida nos va a salir? Con rifampicina, saquen con rifampicina que sea 10. Tuvieron que multiplicar. ¿Cuánto? 880. Ya, muy bien. La tableta viene de 300. ¿Cuántas tabletas tenemos que dar? ¿Por qué? Porque si cada tableta son 300, multiplica por... Son 900, pero ¿y cuánto te ha salido tu tratamiento? 880. Ahí era donde yo quería llegar. Por eso quería el ejemplo que ustedes lo realicen, ¿ya? Y el tratamiento nunca se vaya a lo más alto. Siempre váyanse a lo menor, porque es mayor el riesgo que ustedes van a tener por los RAFAs que por el mal apego o el no cumplir con el tratamiento, el fracaso terapéutico, ¿ya? Ahí era donde quería llegar. Nunca se vayan a lo más alto, váyanse a lo menor. ¿A qué me voy? La tableta puede ser entera, ¿no? Que es lo ideal, y también se puede partir a la mitad. No lo van a partir en 5 partes para llegar a 80, ¿no ven? Pero sí lo pueden partir a la mitad. Si le damos 2 tabletas y media, ¿cuánto estuviera recibiendo este paciente? 750. ¿Ya? Es mejor que ustedes le den 2 tabletas y media, llegar a las 750, a que ustedes se pasen del tratamiento y el paciente tenga complicaciones. Entonces, los 10 miligramos por kilo peso sería la dosis máxima de cada paciente, para cada paciente. La dosis máxima, ellos te hablan que la presentación en realidad que hay en algunos países son de 600 a 300. Hasta ahora, por decir, si tenemos un paciente, otro ejemplo, si tenemos un paciente de 110 kilos, a ver, sáquenle 110 kilos, ¿cuánto nos va a salir? 1100. ¿Cuántas tabletas tuvieran que darle? 4, casi 4. Casi 4, ¿no ven?
Ese es el tratamiento que debemos dar, ¿ya? No hay, digamos, un nivel máximo, aunque nos recomienda en qué casos, que en un momento vamos a hablar, en los pacientes que tengan daños hepáticos. Ahí sí tenemos que controlarnos con la medicación. ¿En quiénes más? En los pacientes que dializan, porque hay que sacar de acuerdo a la función renal también. Pero en todos los casos tienes que darle siempre dosificado al peso del paciente, ¿ya? Vamos, saquen de Tambutol 4. ¿Cuántos? Con 92 kilos al día. 1380. ¿De cuánto viene? De 400. Por lo tanto, ¿cuántas tabletas le vamos a dar? 3. Muy bien. Con 3 tabletas serían 1200, ¿no ven? Pero necesitamos darle 1300, me dije, 1380, ¿sí ven? Entonces me parece bien 3 tabletas, ¿ya? De la piracidamida, sáquenle. ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? Vamos a sacarle por los 92 kilos. 2200. ¿Cuánto? 2000. 2300. Allá lo borré. 25 por 92. ¿Cuántas tabletas? 2300. Si 2300. tenemos 4,5. 4000, 4 tabletas. A 4 tabletas tuviéramos que redondear. ¿No ven? Ya. Entonces, esa es la manera que ustedes tienen que dosificar. Por favor, no aumenten nunca hasta el lado alto, ¿ya? Porque de verdad son muchas las complicaciones de hepatotoxicidad que tienen los pacientes. Siempre sean desconfiados a lo menor, ¿ya? Y si llegáramos a hacer fracaso de tratamiento. Ahorita vamos a hablar de los fracasos terapéuticos, ¿ya? Cuando hablamos pero de tratamiento de tuberculosis, no solamente podemos hablar 2 meses de tal tratamiento, 4 meses. ¿Por qué? Porque no se olviden que dentro de esto, los días que los pacientes no reciben, ¿qué día es? Ninguno. Domingo. Domingo es el único día que no se da tratamiento para tuberculosis. De lunes a sábado tienen que recibir. Por lo tanto, no se cuenta por meses, se cuenta por dosis. Para que les digan qué elegancia la de frase, ustedes tienen que aprenderse las dosis. Ya no se puede utilizar 2 meses ni 4 meses. Son 52 dosis completas de rifampicina, sonecida, Tambutol, piracidamida y 104 por rifampicina, sonecida. ¿Ya? Y ahí mismo nos dicen, tienen que entrar dentro del programa de lo que es DOT, que es el tratamiento observado. ¿Ya? Es una sola toma diaria y es de lunes a sábado. Los domingos no se toma. Ahora, cuando hablamos del tratamiento, cuando hablamos de bactericidas, ¿cuáles son los bactericidas? La isoniazida, la rifampicina y la streptomicina. Estos van a destruir de forma rápida las micobacterias en crecimiento, activos y evitan el desarrollo de la resistencia en presencia de los 3 fármacos. Los bacteriostáticos es el etambutol. Ahora, si hablamos de esterilizantes, hablamos de la piracidamida, rifampicina y isoniazida. Estos van a permitir, administrados durante un tiempo prolongado, eliminar los bacilos intracelulares persistentes dentro de los macrófagos y que estas lesiones se eviten, ¿no? De esta acción depende del porcentaje de recaídas también que van a tener estos pacientes. Ahora, hay que hacer un seguimiento especial en quienes, en pacientes con VIH. ¿Y en quiénes más? En pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque los pacientes que ya estén con tratamiento para la diabetes, ahorita vamos a ver, hay uno de los medicamentos, no me estoy acordando de si es la rifampicina o la isoniazida, que va a producir elevación de la glucosa. Por lo tanto, el tratamiento hay que controlar permanentemente de los pacientes diabéticos que estén iniciando. Ya, lo principal, cuando hablamos de un paciente con, ustedes tienen por primera vez con tuberculosis, ustedes quieren iniciar el tratamiento que toditos ya hemos visto, ¿ya? ¿Qué debemos pedirle además? Porque no es solamente decir, ya tiene tuberculosis, hay que iniciar el tratamiento. ¿Qué debemos pedirles a estos pacientes de rutina? VIH porque se ha visto que tiene una mayor correlación con pacientes con VIH. ¿Qué más le vamos a pedir a estos pacientes? La glucemia. ¿Qué más? ¿Perfil hepático? Ya, dígame qué es el perfil hepático.
No quiero que me hablen por perfiles, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más proviene del hígado? ¿Qué más? Bilirrubinas, ¿qué más? Lactato de deshidrogenasa, ¿qué más? Uno bastante importante. Coagulación, ATP y NR. Por eso no me gusta hablar mucho de perfiles, porque cuando nosotros les decimos hagan perfil hepático, siempre piden incompleto, ¿ya? Así que mejor siempre nos adecuaremos a pedir lo que debemos pedir, ¿ya? ¿Lo puede volver a repetir, no? Por favor. Bilirrubinas, transaminasas, TGO, TGP, fosfatas alcalinas, lactato de deshidrogenasa, y tenemos que pedir inclusive proteínas totales, albúmina, y tenemos que pedirle a estos pacientes TP y NR, ¿ya? Con todos estos laboratorios, si estuviesen dentro del rango, ustedes pueden iniciar tratamiento. Ahora, si estuviéramos hablando de un paciente muy frecuente, paciente con cirrosis, en situación de calle, que son los que normalmente se contagian, hay que tener mucho cuidado con el tratamiento, ¿ya? Generalmente nosotros, cuando tenemos un paciente con perfil hepático alterado, lo llevamos a un programa. Nunca iniciamos nosotros el tratamiento. Es más fácil iniciar tratamiento a un dializado que iniciar tratamiento a un paciente hepatópata, porque el tratamiento tiene alta probabilidad de que estos pacientes fallezcan por reacción al medicamento, ¿ya? Entonces normalmente llevamos al programa. ¿Por qué? Porque en el programa de tuberculosis contamos con una especialidad que es inmunoalergología, ¿ya? El programa también lo conforma gastroenterología para las complicaciones, dermatología por Steve Johnson que produce, ¿ya? Entonces todos estos hacen un manejo y nos dicen, con esto vamos a iniciar el tratamiento, ¿ya? Ahora vamos a ver lo más común. Vamos a hacerlo de una manera más rápida porque creo que ya nos está pasando el tiempo, ¿no? Ya tenemos todavía. Ya. Ahora, esto es lo más común que nosotros tenemos. Un paciente con vaciloscopía, con GeneXpert positivo. Una maravilla. Vamos a iniciar la primera fase de tratamiento con los 4 que ya conocemos. ¿Qué va a pasar? Al segundo mes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vaciloscopía, ¿ya? Si la vaciloscopía es negativa, perfecto. Tenemos que continuar los otros 4 meses de tratamiento. ¿Y qué va a pasar los otros 4 meses de tratamiento? El tercero, cuarto y quinto debemos pedir igual a vaciloscopía, y en toditos estos debe ser negativo, ¿ya? Pero lo que antiguamente nos decían las guías, que en el cuarto mes sí o sí teníamos que pedir el cultivo para Mycobacterium, porque al salir más o menos según mes, la primera lectura y la segunda lectura daban a los 2 meses, a los 60 días más o menos, calculaban que de aquí a aquí ya íbamos a tener un cultivo. ¿Y cómo dábamos al paciente por curado? Cuando teníamos todas las vaciloscopías negativas y además teníamos el cultivo negativo. Ahí hablábamos de que el paciente es un paciente TB pulmonar sensible al tratamiento de primera fase y el paciente se ha curado. Pero no todo es tan bonito, ¿no ven? También tenemos cosas malas como estas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si en el paciente al segundo mes ustedes tienen una vaciloscopía positiva? No está funcionando el tratamiento. Se alarga un mes más el tratamiento. Son 26 dosis, porque ya sabemos, no podemos hablar por meses, ¿no ves? Entonces tenemos que dar 26 dosis más y tenemos que verificar en estos casos, revisar si se ha el control de glicemia, revisar su cartón de seguimiento si el paciente estaba cumpliendo el tratamiento, y aquí debemos enviar lo que son los cultivos, ¿ya? En teoría, pero nosotros como ya hemos sido precavidos con vaciloscopía, ya hemos pedido el cultivo, ya no hemos perdido ese tiempo, ¿no ven? Pero lo que antiguamente te decían es que si te salía vaciloscopía positiva tenías que cultivar, alargar el tratamiento un mes hasta tener tu cultivo. Posteriormente, a los 4 meses, ya tienes que volver, aquí te recomiendan a los 5 meses volver a realizar un cultivo.
nosotros ya no lo necesitamos. Con el primer cultivo que nosotros le pidamos en la fase inicial, con eso estamos cubiertos. Ahora, si la baciloscopía nos sale positiva, ¿ya? Pero el cultivo es negativo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La baciloscopía no solamente le va a detectar lo que es el Mycobacterium vivo, también les va a mostrar el Mycobacterium muerto, atenuado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, puede haber un error de detección de Mycobacterium, ¿ya? Pero si ustedes ya tienen un cultivo negativo, ustedes igual ya hablan de un paciente curado. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Baciloscopía negativa en sexto y séptimo mes, con cultivo negativo, con estos pacientes lo damos por curado. Otro caso bastante frecuente, que es necesario que lo conozcan. De nuevos pacientes igual, vamos a iniciar el primer mes, la primera fase de tratamiento, igual nos vamos a los 2 meses. Puede estar la baciloscopía a los 2 meses positiva o negativa. Muy bien, hemos continuado, hemos alargado el tratamiento. Digamos que en este caso nos ha salido la baciloscopía negativa el segundo mes. Pero ¿qué pasa si ustedes al tercer mes otra vez la baciloscopía positiva? El segundo mes ustedes le han hecho control, pero es negativo. Ustedes le han hecho a los 3 meses y te salió la baciloscopía positiva. ¿Qué hacemos? Cultivo. ¿Qué? Ya alargamos y ya estamos en la segunda fase de tratamiento. El cultivo quizá está detectando bacilo muerto. El cultivo. Y además, ¿qué debemos hacer? Buscar las causas. Ya, abandono del tratamiento es uno de los principales. ¿Qué más debemos hacer? Ahí está, miren, grande. Hay que seguir nomás, hay que seguir con el tratamiento que ustedes ya han iniciado, con su segundo esquema, porque ya pasaba segunda fase. No pueden decir, ay no, otra vez volveré a la primera. No, ustedes ya están en segunda fase, ustedes tienen que continuar hasta que ustedes tengan el cultivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si al cuarto mes les vuelve a salir positivo? Aunque no crean, vamos a seguir con el tratamiento con isoniazida y rifampicina. Les vuelvo a decir, no podemos volver otra vez a la primera fase. Debemos continuar porque ya hemos cambiado la medicación. Debemos enviar siempre cultivo. ¿Qué pasa si en el quinto mes vuelve a salir positivo? ¿Por qué el Ginexpert? Pero en este caso ya no te serviría el Ginexpert puro, te serviría ¿cuál? El Ginexpert Ultra, del que hace rato hemos hablado, porque te va a sacar la sensibilidad no solamente de la rifampicina, te va a sacar la sensibilidad de todos. Por eso únicamente el otro estaba recomendado a los pacientes multidrogos resistentes, porque en este paciente ya estamos pensando en multidrogos resistentes. En toditos ha salido positivo. ¿Ya? Se alargaría la segunda fase. Tienes que notificar al programa, ¿ya? Hay que notificar, ¿ya? Pueden reiniciar el tratamiento siempre y cuando ustedes tengan un cultivo negativo, o se haya visto que el paciente haya tenido una resistencia por abandono del tratamiento, ¿ya? Pero lo más importante aquí es, uno, ver qué tipo de Mycobacterium es el que la ha producido. Si realmente su cultivo es un Mycobacterium tuberculosis, si es otro tipo de Mycobacterium. Dos, se debe hacer la notificación del fracaso terapéutico. ¿Ya? Y para reiniciar el tratamiento hay que tener un tipo de intervalo. O sea, Ahorita vamos a hablar de los intervalos. Y si el paciente en el Ginexpert Ultra sale resistente, digamos, a 2 medicamentos a lo que se le da, ¿se le inicia con el mismo tratamiento? No, ahí vamos a hablar ahorita los de segunda línea. ¿Ya? Y era lo que hace rato me preguntaban. ¿Qué pasa si el paciente sale, lo que hace ratito me estabas diciendo, sale con resistencia a la rifampicina en el Ginexpert? Ahí está tu respuesta. Ya no vas a iniciar la primera línea, vas a irte a un esquema 2. Ahora, pero tratamos mucho de evitar esto, digamos, estas guías hay que actualizarlas todavía, ya,
porque ahora un poco se va modificando. Tratan de no llegar nunca a la segunda línea. No es decir, hay segunda, hay tercera, porque hay hasta cuarta línea ahora para tuberculosis. ¿Ya? Pero tratan de evitar la resistencia a estos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Hacen la desensibilización a los medicamentos. Si te sale la resistencia a la rifampicina, trata inmunoalergología de hacer la desensibilización a la rifampicina. Usan altas dosis de medicamentos, suben, bajan con uso de corticoides hasta que el paciente tenga una buena respuesta. Eso ya es más de especialidad. Pero están optando por ese nuevo tratamiento a tener que quemar más antibióticos. ¿Ya? Pero antiguamente, como no contábamos con las especialidades en el país, del mundo, ¿qué hacíamos? Veíamos un paciente que tenía todo esto positivo, directamente nos pasábamos a la segunda fase. Ahora, casos espaciales, pacientes con VIH. Los pacientes con VIH, cuando ya tienen tuberculosis detectada, ya deben recibir su tratamiento normal como cualquier otro. Sin embargo, al terminar su tratamiento debe recibir 6 meses más isoniazida. En los pacientes que no tengan tuberculosis y pacientes que sean VIH, deben hacer el tratamiento por 2 meses cada año con rifampicina y isoniazida. Eso se llama tratamiento profiláctico. Eso nos exige ahora el CDVIR, que es el programa que maneja pacientes con VIH. Embarazo. La isoniazida y la rifampicina sí pasan la barrera placentaria, sin embargo no se ha visto mayor complicación en el feto, por lo cual se puede dar el tratamiento. La mayor recomendación que usamos hoy, que a partir de las 21 semanas demos el tratamiento. No la tratemos de usar antes porque sí se ha asociado por experiencia a algunas malformaciones, por lo cual evitamos. Ahora, si compromete la vida de la mamá, no tenemos que usar. ¿Ya? Lactancia. Siempre nosotros estamos en lo que es el apego precoz, la lactancia exclusiva, por lo tanto no se puede, no hay probabilidad de que se pueda pasar el tratamiento, por lo cual se recomienda que la paciente aún esté dando de lactar, reciba su tratamiento habitual. ¿Ya? Recién nacidos y ancianos, igual es el tratamiento habitual, pero siempre teniendo en cuenta kilo-peso. Los anticonceptivos pueden efectuar también una cierta sinergia con los medicamentos antituberculosos, por lo cual recomienda que los que estén recibiendo tratamiento cambien de método anticonceptivo. Pacientes con diabetes, era lo que hace rato no recordaba, era la rifampicina, la cual disminuye el efecto del tratamiento antibiótico, por lo cual hay que hacer una monitorización más frecuente de estos pacientes. Y estos son a los que más le tenemos pánico, le tenemos, ¿ya? Tenemos que usar las dosis mínimas para estos pacientes cuando compromete la vida de este. ¿Por qué? Por los altos casos de RAFAs que presentan, ¿no? Alta probabilidad de RAFA que presentan. La insuficiencia renal es para mí más fácil, es el mismo tiempo de tratamiento. Lo único que sí, de acuerdo a su filtrado glomerular, tratamos de ver cuánto de medicación va a recibir. Ahora, los casos especiales. Hasta ahí hemos visto que todas las tuberculosis tienen que recibir ¿cuánto tiempo de tratamiento? 6 meses. Muy bien. Pero, casos excepcionales, meningitis tuberculosa, ¿cuánto tiempo tienen que recibir? 2. Muy bien. 2 meses con qué? Rifampicina, isoniazida, etambutol y piramida. Piracidamida. ¿Y 10 meses con? Rifampicina y isoniazida. Muy bien. Yo les voy a preguntar en su examen cuáles son las tuberculosis que deben darse tratamiento un año. ¿Y ustedes qué me van a decir? Meningitis. Ahora, ¿cuál más? Los que son asociados con silicosis. ¿Cuáles más? Osteoarticular. Y ustedes me van a averiguar para la próxima clase cuáles son las otras 2 tuberculosis que se debe dar tratamiento un año. Me van a leer para la próxima clase. ¿Ya? Es bastante importante que ustedes sepan, porque en una de esas les puede llegar, no por primera vez, les puede llegar un paciente para que ustedes den continuidad de tratamiento. Cuidado que les está importando la meningitis tuberculosa a los 6 meses. ¿No ven? Entonces necesitamos saber cuánto tiempo de tratamiento va cada uno de ellos. ¿Ya? Ahora miren este enlace. Cuando hablamos de un paciente TB
tratamiento de los 6 meses de 500 bolivianos por paciente. Cuando hablamos de un multidrogo resistente, ya hablamos de 1 año y medio casi de tratamiento, y miren cómo se elevan los costos, 35.000 bolivianos por cada paciente en su tratamiento. Nosotros tenemos, no el SUS, para todos los pacientes tenemos el programa de tuberculosis, sea que tengas o no tengas el SUS, tenemos los programas, y el programa de tuberculosis es el más reforzado que tenemos en Bolivia, ¿ya? Segunda línea de medicamentos, esto es solamente para que lo conozcan, ¿ya? Pero puede ser que les pregunten en el examen, ¿ya? No, sí puede ser, ¿ya? Tienen que tener la kanamicina, la levofloxacina, la tionamida y la cicloserina. No les voy a mostrar el tercero o cuarto porque aquí ya incluye inclusive la vitacina, los galvapenémicos, ¿ya? Pero hay algo que ustedes tienen que saber que es muy importante y nunca se les debe olvidar. Paciente con tuberculosis o sospecha de tuberculosis que venga al hospital, hasta que ustedes hagan la recolección de su vaciloscopía o su Genexpert, como quieran, si ustedes tienen la sospecha de tuberculosis, prohibido ustedes me estén dando levofloxacina, porque ustedes me están quemando el esquema terapéutico, ¿ya? Entonces, ustedes sospechan de una TB o tienen por radiografía que ustedes ven una caverna y les parece tuberculosis, si ustedes no están seguros, no inicien tratamiento porque van a quemar. ¿Y qué va a pasar? El paciente va a mejorar obviamente el tratamiento con la segunda línea, que es la levo. ¿Qué va a pasar a los 7 días? Ustedes van a pensar que es un tipo de neumonía común y corriente. A los 7 días ustedes van a terminar el tratamiento, lo van a mandar al paciente mejorado y va a recaer en casa con mayor infección. Han caído 5 más en ese tiempo. ¿Por qué? Porque era un paciente bacilífero, ¿no ven? Entonces tengan mucho cuidado con esto, ¿ya? Es el tratamiento especial, ¿ya? Igual, es 6 meses, como dijimos, este tratamiento de segunda línea son 18 meses, el 6 meses viene prácticamente con todo, se le suma la etanotol y la piracidamida y 2 meses igual con algunos cambios, no solamente para que lo conozcan. Y bueno, lo malo de la segunda línea cuando hablamos es que en la primera fase de los 6 meses se usan tratamientos intramusculares, ¿no? Que todos los días tenemos que pinchar, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de RAFAs, ¿qué es el RAFA? Es la reacción adversa a los fármacos antituberculosos, ¿ya? Es todo evento adverso, inesperado y no deseado que se presenta tras la administración de medicamentos antituberculosis a dosis y vías establecidas en el curso del tratamiento. Miren eso. Le tenemos pánico, pero a mí me muestran una complicación, yo salgo por la puerta de atrás. Es horrible, son como quemaduras de primer grado más uno, perdón. De segundo. Sí, de segundo grado, ¿ya? Inclusive muchas veces llega a músculo la reacción que puede hacer, ¿ya? Le tengo mucho miedo, también dentro de estos he conocido pacientes que han fallecido de lo que son las hepatitis medicamentosas con tratamiento, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. ¿Bien frecuentes sí los RAFA? ¿Son frecuentes? Sí. Solamente que nosotros hacemos la referencia a tercer nivel, porque esto es el manejo más de inmunoalergología y dermatología, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Esto generalmente se debe a que pacientes que ya han tenido antecedentes con familiares con alergia, antecedentes personales y familiares de la reacción a los medicamentos tuberculosos, edades extremas, gestantes y puérperas, en pacientes con infección con VIH, pacientes desnutridos, con síndrome de mala absorción. Todos estos pacientes tienen mayor probabilidad de presentar RAFA. También pacientes con comorbilidades, pacientes que realizan tratamientos irregulares, tuberculosis diseminada y avanzada. Vamos a tener los RAFA leves. En los leves, ¿qué es lo que vamos a realizar? Manifestaciones clínicas poco significativas o de baja intensidad, que se resuelven con medidas terapéuticas de apoyo y en la mayoría de casos no se necesita suspender el tratamiento. En la moderada vamos a ver manifestaciones clínicas importantes sin amenaza inmediata de la vida del paciente, pero que requieren medidas terapéuticas o suspensión del tratamiento. Y por último, la siguiente, que es la grave, ya que necesita la suspensión del medicamento y que este puede llevar a lo que es la incapacidad temporal, hospitalización del paciente, ¿no? Y la evaluación por especialistas.
Toda reacción adversa requiere seguimiento estricto por el personal de salud y el llenado de la tarjeta amarilla. En nuestro país nosotros usamos esto, lo que es la denuncia de la reacción de los medicamentos. Esta es la planilla que nosotros debemos llenar, ¿ya? Y poder tratar de identificar cuál ha sido el medicamento al cual ha tenido la reacción. En toda RAFA hay que llenar la ficha de notificación de RAFA, notificar de forma inmediata la coordinación de red, la cual notificará el programa departamental y el programa nacional, enviar la fecha de notificación de RAFA, lo que es el formulario 20, tarjeta amarilla, de forma semanal, junto con otros, ya la coordinación de la red de salud. Eso maneja más programas. En todo RAFA el paciente debe ser referido con la fecha de tratamiento y la fecha de notificación, además de un informe de lo que ha pasado y la hoja de referencia. ¿Ya? Medidas de prevención de los RAFAs: identificar factores de riesgo antes de iniciar el tratamiento, dosificar correctamente los fármacos antituberculosos, dar consejería al paciente y a su familia sobre la posibilidad de aparición de RAFA y cuándo debe acudir al hospital, dar medicación bajo observación directa para detectar precozmente síntomas o signos de RAFA, realizar seguimiento clínico detallado y manejar de una forma oportuna los efectos adversos a la medicación, descartando cuadros intercurrentes. No, pero es que no traes ni cuaderno, ¿no? Ahora, dentro de esto, cuando hablamos de RAFA, no solamente hablamos de las complicaciones graves, ¿no? Pueden haber inclusive lesiones menos agresivas como gastritis, en las cuales recomiendan darles protectores gástricos, que es muy frecuente, ya que si vemos a los 2 meses de inicio de tratamiento son más de 9 tabletas que tienen que tomar. Entonces es esperable que haya estas complicaciones, ¿ya? También pueden haber hiperuricemias asociadas mucho a la isoniazida, lo cual nos recomiendan dar AINES. Pueden haber neuritis periféricas, las cuales nos recomiendan dar analgésicos. Inclusive por el tratamiento nos puede dar síndromes vestibulares, que es mucho más frecuente en las personas de la tercera edad. También puede producir nefrotoxicidad. Hay que hacer por eso a los 2 meses no solamente la prueba de vaciloscopía. A los 2 meses nos recomiendan volver a tomar función renal, función hepática, para ver cómo está evolucionando el paciente con el tratamiento. Puede producir el tratamiento, también está asociado a la hipoacusia, la neuritis retrovulvar, las hipersensibilidades a medicamentos como prurito, lesiones dérmicas. Y bueno, lo más temido, la hepatitis medicamentosa, ¿no? Lo cual puede estar asociado a náuseas, vómitos, fiebre, ictericia. También está asociado el tratamiento con la depresión, con intentos de suicidio, convulsiones, hipotiroidismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si en lo que ustedes le hacen el GeneXpert el paciente sale con resistencia a la isoniazida? Hay que quitar la isoniazida. Nos recomiendan el tratamiento por un periodo de 9 meses. Si tuviéramos la resistencia y lo más temido a la rifampicina, miren, el tratamiento tenemos que cambiarlo y el tratamiento tiene que recibir por un periodo de 1 año. Y así de diferentes. Y lo que hace rato me decían, ¿qué pasa si el paciente ha presentado reacción a 2 de los tratamientos? Reacción o resistencia. Se ha presentado RAFA o resistencia a los antituberculosos. Todo esto son las probabilidades, imagínense, todas estas tenemos que conocer para ver cuánto tiempo de tratamiento y qué línea vamos a escoger para cada uno de ellos. Cuando hablamos de abandono, paciente que estuvo recibiendo el tratamiento y que lo interrumpe por mayor a 30 días, o sea que 1 mes se le ocurre no tomar el tratamiento, cuya vaciloscopía es positiva, se debe realizar en estos pacientes cultivo de manera inmediata cuando ingresa nuevamente al tratamiento. Si el paciente retorna en menos de 6 meses y es VAR negativo, debe completar el tratamiento que le falta. Aún siendo con vaciloscopía negativa, tiene que concluir, ¿ya? Si retorna después de los 6 meses y el VAR es negativo, se debe solicitar cultivo. Cuando hablamos de fracaso, paciente cuya vaciloscopía persiste o vuelven a ser positivas, y hemos visto al 4.º mes o al 5.º mes, todos los fracasos
fracasos deben confirmarse con un cultivo, ya que la eliminación puede ser debido a bacilos muertos, que era lo que decíamos. Cuando hablamos de fracaso, únicamente cuando el bacilo no se haya detectado, ¿no? La recaída, después de terminar el tratamiento en cualquier control, ya que al principio era baciloscopía positiva, y debe confirmarse con cultivo. Que hablamos de un paciente crónico con TB, paciente con antecedentes de más de 2 tratamientos previos, con fracaso o recaída al esquema 2, independientemente que hayan completado o no el esquema del tratamiento, se debe solicitar cultivo, las pruebas de sensibilidad y las pruebas de resistencia. Las medidas de prevención para la tuberculosis me parece que todos ya lo conocemos, que es la detección, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, vacunar, tener buenos hábitos higiénicos, personales y en la vivienda, la alimentación adecuada y balanceada de acuerdo a las posibilidades. Y así sería, jóvenes. Así de corto.